Capítulo 3. 10.000 experimentos. Hice un experimento. Me encontré con un amigo mío, J, para desayunar, y trajo a su nueva novia, K. J y K me dijeron que acababan de tener la conversación de continuar. ¿Cómo se conocieron? J. Deslizar. O algo así. Yo olvido. Era una aplicación de citas en línea. ¿Qué significa ir estable cuando ambos tienen 40 y tantos años? Yo pregunté. No había escuchado esa frase desde que estaba en la escuela secundaria. J tenía 40 y tantos años. K no lo era. Me preguntaba si ir constante significaba que él le dio un anillo o algo así. Hay tantos más firmes que te quedan a esa edad. Ambos sacaron sus teléfonos. Eliminamos todas las aplicaciones de citas de nuestros teléfonos, dijo K, pero ambos miraban los teléfonos del otro antes de girar sus pantallas hacia mí para confirmar. Tuve una idea. La aplicación GoInSteady. Funcionaría así, ambos lados de la pareja se registran en la aplicación. Luego seleccionan a la otra persona. Luego, cuando ambos lados se seleccionan, la aplicación elimina todas las aplicaciones de citas en su teléfono. Si alguna vez descarga una aplicación de citas o anula la selección de su pareja de GoInSteady, la otra parte recibe una notificación por correo electrónico. Simple. Podría incluir las siguientes características adicionales: notificaciones en Facebook y Twitter de que una pareja se mantiene estable, seguimiento de aniversarios, regalos, lugares a los que van, recuerdos significativos, etc. Notificaciones de los principales hitos de la relación, como aniversarios, a sus amigos. Auge. Pero, ¿qué hago a continuación? Tal vez esta sea una buena idea, tal vez no lo es, no hay forma de saberlo hasta que empieces a experimentar con la idea. Entonces, ¿qué hace un buen experimento? Es fácil de configurar y hacer. Esto es fundamental porque debe poder realizar muchos experimentos hasta que haga un gran descubrimiento. Hay un pequeño inconveniente. Por ejemplo, si desarrolla una cura para la gripe, no querrá simplemente tomar el medicamento y ver si funciona. Podrías morir. Es por eso que los científicos experimentan en ratones o en una simulación. Del mismo modo, sus experimentos deben ser de bajo riesgo. Hay un potencial enorme. Si el experimento funciona, entonces tal vez esto pueda conducir a un negocio de $1 millón, a un libro exitoso, a una promoción o a conocer al amor de tu vida. ¿Quién sabe? Nunca se ha hecho antes. Como mínimo, nunca lo habrá hecho antes, por eso está experimentando. Pero algún aspecto de su experimento probablemente implicará nadie lo ha hecho antes. Estás aprendiendo algo. No fracasando, el experimento te enseñará algo. Al hacer el experimento, agregará a su conocimiento personal o agregará al conocimiento general del mundo de una manera pequeña. Existen solamente dos resultados posibles: o aprendes algo o el experimento tiene éxito. No hay fracaso. Quizás el experimento más famoso que cambió el mundo fue cuando Galileo se paró en lo alto de la torre inclinada de Pisa y dejó caer dos objetos al mismo tiempo. Uno era un objeto pesado y el otro era un objeto ligero. Durante casi 2000 años, la gente había creído en Aristóteles: si dejas caer dos objetos al mismo tiempo, el más pesado caerá más rápido que el más liviano. El experimento de Galileo cumplió con los 5 criterios de un buen importa que, el éxito o experimento. Era fácil, era de bajo riesgo, su potencial era enorme, no se había hecho antes, y, sin importar nada, aprendería algo. Pero, y esto será un recordatorio constante, no puedes pensar tu camino al éxito. Tienes que hacer, y para hacer algo, debe asegurarse de tener una desventaja limitada y quizás una ventaja infinita. Y, como mínimo, lo que consideramos fracaso, debería recategorizarse como aprendizaje. De una forma u otra, Galileo sabía que aprendería. En 1590, más o menos un año, no está claro en sus biografías, hizo el experimento. El resultado: ambos objetos golpean el suelo en el mismo momento exacto. Esto puso en marcha, literalmente, el desarrollo de las teorías de la gravedad y la caída libre de Galileo y la base de la física moderna. A través de este único experimento, Galileo no solo revirtió 2000 años de pensamiento, corrigiendo el conocimiento de Aristóteles, a quien se consideraba intachable en su inteligencia, sino que se hizo conocido como el padre de la física moderna e incluso el creador del método científico. La regla de los 10.000 experimentos lo catapultó al frente de la fila. Algunas personas leerán una historia como esta y dirán: bueno, eso fue Galileo. Yo no soy Galileo, pero todo lo que hizo fue subir a lo alto de un edificio mal construido y dejar caer una piedra grande y una piedra más pequeña. Eso es todo. Cualquiera puede hacer experimentos. Cualquiera puede ser un científico del ¿por qué?, un explorador del ¿cómo? Lea una historia como la de Galileo y pregúntese: ¿por qué yo no? Con cada experimento que haces, al menos aumentas tu conocimiento. Idealmente, aumenta su conocimiento en un 1%. Sí, es la regla del 1% en acción. Thomas Edison, por supuesto, es famoso por experimentar con 10.000 tipos diferentes de cables para crear la primera bombilla. Esta historia en realidad es falsa, pero es la que más se repite en las escuelas. Estaba tratando de inventar una batería mejorada.
Probó más de 10.000 celdas de batería diferentes hasta que encontró una que funcionó. Cada experimento tenía pocas desventajas pero enormes ventajas. Edison pudo crear General Electric, una de las empresas más grandes de la historia, todo gracias a sus experimentos. Cuando un colega le preguntó cómo persistió después de 10.000 fallas, Edison dijo, ¿fracas? No fallé. Encontré con éxito 10.000 formas en que una batería no funciona. Para mi aplicación de citas GoInSteady, necesitaba idear una serie de experimentos que pusieran a prueba mi idea. Si los experimentos tuvieran éxito, haría millones. Al día siguiente, pasé aproximadamente 1 hora esbozando cómo se vería la aplicación, cómo se registraría la gente, cómo se conectarían con la persona con la que tenían una relación estable y cómo los teléfonos eliminarían todas las aplicaciones de citas y tal vez envía una notificación a cada una de las redes sociales de la pareja. Luego enumeré las especificaciones de la aplicación que acababa de soñar en freelancer.com. Freelancer.com es un sitio donde los programadores de todo el mundo pueden ver su especificación y luego ofertar para hacer el proyecto por usted. Se conoce como subasta inversa porque, en igualdad de condiciones, ganará el que haga la oferta más baja. Pero mi experimento dependía de contratar al programador adecuado. Le pregunté a cada persona que hizo una oferta, y las ofertas llegaban de India, Malasia, los Estados Unidos y de todo el mundo. Una pregunta: ¿es posible que una aplicación en su teléfono vea qué otras aplicaciones existen en el teléfono? ¿Por qué? Porque la aplicación GoInSteady tendría que ver tus otras aplicaciones de citas. Un programador respondió y dijo, en Android, sí. En el iPhone, no. Ahí, experimento terminado. La idea no funcionó. No voy a pagar dinero y hacer esta aplicación si solo funciona en teléfonos Android. ¿Por qué es eso? Porque investigué un poco más 5 segundos usando Google, y vi que el 82% de los adolescentes, mi público objetivo, tiene iPhones, así que esto no funcionaría. Mi gran idea de aplicación ya fue un fracaso después del primer experimento. ¿Pero cumplió con los criterios para un buen experimento? ¿Fácil de configurar y hacer? Sí. La subí a freelancer.com. ¿Pequeño desventaja? Sí. Tuve la idea, la especifiqué y de mi tiempo. Gasté 0 dinero. ¿Y fue como 1 hora si mi pequeño experimento en freelancer.com un gran potencial a favor? Sí. Funcionó, habría contratado a mis programadores, creado una aplicación y comenzado a crear experimentos para comercializar la aplicación. Si la aplicación funcionara, habría un gran potencial para quizás venderla a un comprador. ¿Nunca se ha hecho antes? Sí, nunca lo había hecho antes, así que aprendí algo. Desde la exploración inicial, parecía que nadie había creado nunca una aplicación GoInSteady. Así que ahora tal vez pueda experimentar más para ver si esta es una aplicación decente. Tal vez pueda ser el primero en hacerlo. Aprendí a usar freelancer.com y vi que era un buen lugar para encontrar programadores para proyectos posteriores. Aprendí a especificar una aplicación móvil. Nunca había hecho eso antes. También aprendí algo nuevo sobre la programación de aplicaciones móviles y negocios para iPhone y Android. Claro, puede haber sido una idea tonta. Apenas vale la pena el tiempo. Y todavía el experimento me tomó 1 hora y me costó $0. Y la historia de cómo experimenté con esta idea de aplicación se ha convertido en un caso de estudio que uso en charlas pagas que doy sobre la regla de los 10.000 experimentos. Entonces, en ese sentido, el experimento ha valido la pena. ¿Aprender algo? Sí. De lo que estoy hablando es de un método completamente diferente de las 10.000 horas de práctica de las que has oído hablar. Se trata de descubrir 9.000 formas no hacer algo, que puede llevarlo a 1 o 2 caminos que hacer algo, que puede llevarte a crear una de las aplicaciones más populares o las empresas más grandes del mundo. No es practicar algo repetitivamente con un entrenador. Se trata de pequeñas formas de ampliar tu conocimiento y quizás el conocimiento del mundo. Si haces esto todos los días, mejorando un 1% por día, entonces tu conocimiento, tu habilidad, tu carrera mejorará exponencialmente en muy poco tiempo. Un amigo mío tuvo una idea. Tenía una técnica para teñir camisetas, pantalones de chándal, mascarillas quirúrgicas, etc., de una manera única. No sé, ella pensó que sería interesante, que la gente lo querría. Y quería poner «hecho en Estados Unidos» en cada artículo. Ella me mostró las camisas. Pensé que eran hermosos y que se venderían. Punto. Pero qué sé yo, pasó una semana tratando de encontrar dónde obtener los materiales que necesitaba en Estados Unidos y cómo hacer la fabricación en Estados Unidos. No necesitas hacer eso, dije. Haz un experimento. Pero todavía tengo que averiguar cómo hacerlo, dijo. Y tengo que averiguar cómo obtener los materiales para poder usar la etiqueta hecho en Estados Unidos. Está bien, pero haz esto, consigue todo lo que necesitas en China. Ya sabes que puedes conseguirlo todo en China. Luego coloque la etiqueta Made in America. Pero eso es mentir. No lo vas a vender. Solo necesitas un prototipo. Póngalo en un sitio web y vea si recibe pedidos. Si recibes las órdenes, entonces lo averiguas. La gente estará bien si lleva tiempo.
Solo di que está hecho a medida. ¿Qué pasa si no recibo suficientes pedidos? Entonces devuélvales a todos su dinero. Paseó por la habitación. Me gusta, pero espera, ni siquiera tienes que hacer eso, le dije. Borra todo lo que acabo de decir. Solo haz un anuncio en Facebook vendiendo el producto. Utilice un presupuesto pequeño, como $200. Pero, ¿en qué harían clic? Ni siquiera tengo un sitio web. No importa, harán clic en nada, pero podrá ver en el administrador de anuncios de Facebook cuántas personas hicieron clic. Si hay clics, entonces sabes que la gente está interesada en la idea. Si no hay clics, no tienes que perder el tiempo. Punto. Me gusta. Ver su idea como una hipótesis para probar a través de experimentos le ahorró 6 meses. En una sola tarde podría haber editado con Photoshop una versión realista del producto, hecho anuncios y luego determinado si su idea sería exitosa. Si el experimento falló, entonces sigue siendo un éxito. Ahorra 6 meses, aprende anuncios de Facebook, aprende un poco más sobre la demanda que tiene la gente de diferentes ideas en ropa. Incluso podría experimentar con más diseños, más colores, otras etiquetas además de Made in America. Solo por el gusto de hacerlo, podría probar, hecho en el Vaticano. Lo que ella quiera. ¿Qué hizo ella? Nada. Ella se interesó en otra cosa. No hay problema. Razón de más para hacer experimentos porque es muy fácil perder interés en algo que no te apasionaba al principio. En estos ejemplos, los experimentos no dieron como resultado negocios exitosos. El 99% de las ideas no funcionan. Es por eso que los experimentos deben ser fáciles de configurar y tener muy pocas desventajas. Pero se ahorró tiempo, conocimientos adquiridos, y este es el camino para ir de éxito en éxito. Habrá experimentos que funcionarán, pero habrá muchos más donde el conocimiento es el santo grial. De acuerdo con la regla del 1%, me gusta hacer pequeños experimentos todos los días. Por ejemplo, si está aprendiendo ajedrez, tal vez intente con una variación de apertura que rara vez se juega pero que es muy complicada y que nunca antes ha probado, y debido a que rara vez se juega, la mayoría de los jugadores no estarán familiarizados con ella. Estúdialo durante 1 hora usando una computadora para ayudarte a prepararte. Luego vaya a uno de los sitios de ajedrez en línea y juegue algunas partidas con esa apertura. Sin inconvenientes. Gran ventaja si la gente está tan sorprendida por la apertura que no sabe cómo responder a los trucos particulares de esa apertura. Aprenderás algo porque luego ejecutarás cada juego que juegues en una computadora y estudiarás lo que podrías haber hecho mejor. Y si funciona, puedes ser el experto en esa apertura y ganar muchos juegos. A veces, cuando escribo, trato de experimentar. Tal vez escribiré una publicación de blog en segunda persona, usando tú, en lugar de yo. Tal vez escribiré una publicación en forma de cartas de ida y vuelta entre mis nietos y yo, una publicación de blog epistolar. El novelista Tao Lin probó un experimento interesante. Su novela Ricardo Yates, sobre una historia de amor entre 2 adolescentes, está escrita en gran medida en forma de mensajes de texto entre los 2 personajes principales. Andy Warhol es conocido por crear arte pop, la idea de usar imágenes comerciales o celebridades y luego producir esas imágenes en masa, borrando la distinción entre el arte y la cultura pop estadounidense y el comercialismo. Pero antes de eso, pasó más de una década en la ciudad de Nueva York como uno de los mejores ilustradores de la industria publicitaria. Era conocido como el ilustrador más realista en el negocio. En otras palabras, su habilidad artística era tan buena que su trabajo era prácticamente fotorrealista. Pero eso no es lo que hace una carrera artística. Un artista que vende su obra de arte tiene que sobresalir y mover la aguja en la idea de lo que es arte. Warhol siempre estaba experimentando con nuevas formas de hacer que sus ilustraciones se destacaran. Por ejemplo, haría un dibujo con lápiz, luego usaría tinta o acuarela en parte superior del lápiz, luego presione otro papel contra su dibujo para imprimir una imagen especular. Luego comenzó a hacer bocetos y pinturas de marcos de tiras cómicas. Este fue un experimento, pero vio que su amigo Roy Lichtenstein ya estaba haciendo algo similar. Otro amigo suyo le dio una idea: tienes que pintar algo que todos reconozcan como una lata de sopa Campbell. Quizás sus pinturas más famosas ni siquiera fueron idea suya. Le pagó a su amigo $50 por la idea de pintar una lata de sopa. Luego experimentó más, no solo pintando una lata de sopa y exhibiéndola, sino pintando 32 latas de sopa y convirtiendo toda la exhibición en una obra de arte. Ese experimento valió la pena. Lanzó todo el campo del arte pop. Impulsó a Warhol al éxito masivo. Solo una de esas pinturas de latas de sopa se vendió recientemente por $11,70 millones. La clave para experimentar con éxito es ser prolífico. Edison tuvo que hacer 9.000 experimentos solo para que un invento funcionara. Warhol probablemente pintó o dibujó miles de dibujos antes de decidirse por su estilo único. El Museo Andy Warhol en Pittsburgh tiene 7 pisos llenos de pinturas, fotos, películas, dibujos, etc. Y eso es solo una pequeña parte de su trabajo. Picasso pintó más de 50.000 cuadros a lo largo de su vida.
Richard Branson ha fundado más de 300 empresas. Los Beatles hicieron 12 álbumes, cada uno de ellos una completa evolución en el estilo del álbum anterior. Cada registro fue un experimento. No solo mejoraron en sus instrumentos o en la composición de canciones, aprendieron a experimentar y pasar del estilo skiff pop de sus primeros discos al complejo Sargento Pimiento, ese álbum donde mezclaron todo, desde música de vodevil hasta música clásica india y rock. Experimentar se convirtió en la norma para cada nuevo lanzamiento de los Beatles. Los experimentos te ayudan a saltarte la fila. Hice un experimento para iniciar mi fondo de cobertura. Quería recaudar dinero. Quería que la gente me diera dinero que yo invertiría y obtendría un pequeño porcentaje de las ganancias. Visité a una persona y le dije que quería recaudar dinero y se rió en mi cara. «Perdiste todo tu dinero». Él dijo, «¿Por qué debería darte dinero?». Otra persona me dijo, «¿Por qué pediste esta reunión? No te cepillaste el pelo. No tienes tarjeta de presentación. Ni siquiera trabajas en una oficina. No te estoy dando dinero». Y tenían razón. Realmente no defendía nada único. No tenía una visión sólida de cómo iba a invertir. Escribí un software. Tomé todos los datos sobre todas las acciones existentes desde 1945. Lo modelé y usé el software para encontrar patrones. Por ejemplo, si una empresa tiene un evento de malas noticias y baja un 20% y luego baja los próximos 3 días, ¿qué probabilidad hay de que suba el cuarto día? Encontré cientos de patrones en los que las probabilidades de que aumentara eran muy altas. Ya no recomendaría este enfoque a nadie, pero en ese momento, 2002 a 2005, funcionó muy bien, hasta que muchas otras personas de software comenzaron a experimentar con ideas similares. El experimento fue este: invertí mi propio dinero. No tenía mucho y lo que tenía, solo usé un pequeño porcentaje. Pero los resultados fueron buenos. Estuve despierto todos los meses en 2002, que fue un año horrible para el mercado. Al mismo tiempo, estaba haciendo otros experimentos, buscando otras formas de ganar dinero. Pero este experimento estaba funcionando. Eventualmente recaudé dinero. Incluso los principales inversores profesionales estaban invirtiendo en mi estrategia. Funcionó, a partir de un simple experimento que me costó poco dinero y poco tiempo, y mientras buscaba otras oportunidades profesionales, casi sin dinero en el banco y al borde de perder mi casa, comencé un nuevo negocio y una nueva carrera. Punto. Fui un inversionista profesional y seguí siéndolo durante muchos años. Cuando alguien dice, no puedes hacer eso, están tratando de ser importantes. Tan importante que creen que pueden decirte qué hacer con tu vida. ¿Miras a la persona y es tu elección en ese momento? ¿Es esa persona un espejo? Si es un espejo, entonces podrías terminar diciendo, casi por reflejo, no puedo hacer eso. Y lo creerás. Me miro en un espejo y me veo, y me digo a mí mismo, así es como me veo, y luego podría vomitar. Cuando haces que otra cosa o alguien más sea importante, creas un nuevo espejo. Solo sabes quién eres cuando miras hacia los demás para determinar tu valor. Las opiniones de los compañeros, de los jefes, de la familia, de los medios de comunicación, del gobierno o de un compañero empiezan a importar más que tus propias opiniones. Y luego pierdes la conexión entre tu mente y tu corazón. Has subcontratado estos artículos a otros. Cuanto más le dé ese poder a los demás, más bajo caerá en la jerarquía y más se convertirá su comportamiento en un débil intento de imitar el comportamiento, las ideas y los límites de los demás. Cuando éramos niños siempre estiramos los límites. Si nuestros padres dijeran, nunca vayas allí, entonces, por supuesto, fuimos allí. Jugamos, experimentamos, teníamos curiosidad. Asegúrate de que tus motivaciones y tus intereses sean más que un simple reflejo de las personas que te rodean. Saltarse la fila significa que primero tienes que pisar fuera de la línea. Todo el mundo te mirará divertido entonces porque estás supuesto para permanecer en la fila. Hagan fila, niños, grita el profesor. Se sentirán decepcionados, cuestionarán sus decisiones y preguntarán en voz alta acerca de su juicio. Intentarán romper esa conexión entre tu corazón y tu mente, la única conexión que realmente importa. Tu corazón es la brújula. Ve en esta dirección, ahora gira aquí, ahora pivota allí, y ahora aquí es donde todos tus sueños, pasiones y propósitos han estado esperando. Entonces tu corazón le dice eso a tu mente. Y, libre de los espejos de los demás, te conviertes en tu propia fuente de luz en lugar de simplemente reflejar la luz de los demás. Tu mente comienza a utilizar las técnicas descritas en este libro para crear tu propia perspectiva única sobre las cosas que amas. Para crear las habilidades que necesita para dominar lo que ama. Para crear las ideas y la ejecución para que puedas saltar al frente, para que puedas experimentar, para que puedas jugar, para que puedas ganar dinero, para que puedas alcanzar ese 1% superior en lo que sea que impulse tu luz interna. ¿Por qué le damos tanta importancia a los demás? ¿Por qué dejamos que las personas que nos rodean, incluso las personas que amamos, dicten quiénes somos, quiénes debemos ser? Es por la soledad. Nadie quiere estar solo. Les gusto. Realmente les gusto. Anhelamos ese amor de los demás.
Todo lo que tengo que hacer es no pasar por alto a esta persona, no saltarme la fila y seguiré siendo aceptado. O si no, lo pierdo todo. Lo entiendo. Tengo miedo todo el tiempo. Tengo que recordarme a mí mismo constantemente que en este breve y diminuto instante de vida que todos podemos compartir juntos, la elección es mía. ¿Es mi vida o simplemente un reflejo de los valores de los demás? Cuando me dirigía a la oficina del CEO de HBO, me dijeron, no puedes hacer eso. Y mi colega tenía razón. No pude hacer eso. En el salón de los espejos por el que caminaba, me perdía. Me arriesgaría a caerme y lastimarme. Me arriesgaría a estar solo. Fui a su oficina. Levantó la vista de su escritorio y dijo, ¿quién eres? Le propuse una idea. HBO tiene programas de televisión originales. Los mejores programas de televisión originales. ¿Qué tal si hacemos programas originales en este nuevo medio, la web? Le lancé una idea que había llamado 3. Se lee como 3 de la madrugada. Salía un martes y entrevistaba gente a las 3 de la mañana. ¿Por qué el martes? Porque si está afuera a las 3 de la mañana un martes por la noche, es probable que algo esté sucediendo y probablemente no sea bueno. Hizo un gesto con la mano y solo miró los papeles en su escritorio. Lo que sea, suena bien, solo hazlo. Y lo hice. Durante los siguientes 2 años entrevisté a miles de personas a las 3 de la mañana en la ciudad de Nueva York. Entrevisté a prostitutas, proxenetas, narcotraficantes y vagabundos. Fui a Rikers Island, la cárcel, a las 3 de la mañana y pasé tiempo con las personas que estaban siendo rescatadas en medio de la noche. Revolví todas las rocas de la ciudad. Este se convirtió quizás en el primer espectáculo web. Publiqué las entrevistas en el sitio web de HBO durante casi 3 años. Los 3, soy el programa web que estaba haciendo fue mencionado en Tiempo Revista y se convirtió en una de las partes más populares del sitio web de HBO en ese momento. Aprendí a entrevistar durante este periodo. HBO me dio dinero para filmarlo como piloto. Me emparejaron con un conocido productor de documentales y durante el año siguiente aprendí todo lo que pude sobre cómo hacer un programa de televisión. Otras compañías notaron lo que estaba haciendo. Me llamaban y me decían, ¿puedes hacer un sitio web como ese para nosotros? Esto me permitió construir mi primera empresa. Estaba construyendo los sitios web para casi todas las empresas de entretenimiento y medios del planeta. Terminé vendiendo ese negocio por millones. Escuchar, no puedes hacer eso. Y al pasar, rompió el espejo. Lo destrozó. Cuando ya no eres solo un reflejo es cuando empiezas a dejar una huella real en el mundo. Es cuando empiezas a adquirir conocimientos. Los reflejos tienen que permanecer cerca del espejo o desaparecen. Decir, yo puedo hacer esto, y no estar demasiado atado al resultado es libertad. ¿Por qué digo, no estar demasiado atado al resultado? Porque si sé el resultado, entonces es solo el ego el que hace el experimento, no una verdadera búsqueda de conocimiento. No solo nadie debería ser tan importante como para decir, no puedes hacer eso, pero ningún resultado debería ser importante. Solo así una persona deja el mundo de los espejos, los reflejos, los fantasmas y el ego y entra en el mundo que la ha estado esperando todo este tiempo. Hice otro experimento. Fue a principios de 2009. Después de vender 3 negocios diferentes y ganarme la vida como escritor, estaba arruinado. Hay 3 habilidades para el dinero: haciendo, manteniéndolo y creciendo. Parecía ser bastante bueno haciéndolo. Pero yo no tenía las otras habilidades. Aún. Tuve otra idea para un sitio web de citas. Había pensado en invertir en uno en 1999 y había estudiado la industria. Eran los sitios más adictivos y ahora las aplicaciones de citas eran las aplicaciones más adictivas. Facebook, después de todo, comenzó como una forma para que los universitarios se calificaran entre sí. Así que pensé, ¿qué pasa si hago un sitio de citas que funcione con Twitter? Te registrabas en mi sitio, lo llamé 140love.com, y el algoritmo miraba tu feed de Twitter y tus seguidores y te emparejaba con otras personas según las similitudes en tus feeds de Twitter. Luego, antes de hacer su elección, podía ver los feeds de Twitter de todas las personas con las que coincidió. Por lo tanto, realmente podría determinar cuál era la persona adecuada para usted, a diferencia de cualquier otro sitio de citas. Escribí el software, y si no escribes software, cosa que ya no hago, costaría alrededor de $1.500 hacer un sitio básico como este, y luego lo lancé. Estaba bien, pero no genial. ¿Por qué no estaba despegando como esperaba? Pensé que a la gente le encantaría saber más sobre su potencial. Compañeros antes de que se acercaran y hicieran contacto. Bueno, estaba equivocado. A la gente le gustan los sitios de citas que en su mayoría son anónimos. ¿Fue esto un fracaso? De nada. Me tomó alrededor de una semana para programar. Y todo ese tiempo estuve ocupado con otras cosas. Tenía una columna diaria en el Wall Street Journal. Yo tenía una columna en el Tiempos Financieros. Yo era un habitual en varios programas de noticias. Estaba escribiendo un libro.
Pero en esa semana que me tomó programar, aprendí a usar un software que podía hacer uso de la API de Twitter, una interfaz por la cual otros programas pueden hablar con Twitter para obtener perfiles, tweets, etc. Aprendí más sobre los sitios de citas y cómo se vuelven virales. Aprendí la historia de la industria de las citas, siempre aprende la historia de cualquier campo que te entusiasme. Aprendí los matices específicos que me obligaron a cerrar el sitio. Y sucedió algo más totalmente inesperado. Recibí una llamada de una de las 3 principales agencias de publicidad. Querían conocerse, les gustó el sitio y necesitaban a alguien que fuera un experto en Twitter. No era un experto, pero el hecho de que hice este sitio me hizo parecer como tal. Querían saber si hacía consultoría de Twitter. Dije sí. Tenían un cliente, una importante empresa de automóviles, que estaba lanzando un nuevo automóvil principalmente eléctrico, y querían involucrar a la generación más joven. Querían una estrategia de Twitter. Empecé a escupir ideas y les gustaron. Ver capítulo 10, aprender cálculo de ideas. Me contrataron. Lo único, tendría que ir y venir a Detroit para pasar tiempo con el cliente. Y, por cierto, tenían muchos más clientes para mí. Conocía bien el negocio de las agencias. Dirigí una agencia web en la década de 1990 y sabía que si hacía un buen trabajo y construía una agencia real, eventualmente la vendería a una gran agencia de publicidad, tal vez incluso a la que me pedía que me encargara de su cliente de automóviles. Pero no estaba seguro. Nuevamente, hasta ahora había gastado poco tiempo y poco dinero en toda esta idea, 140love.com, y estaba a las puertas de tener un negocio real, uno que pudiera construir y vender. Pero no sentí en mi interior como si estuviera interesado. No soy un muy buen networker. Me da vergüenza llamar a la gente. Soy malo devolviendo llamadas, y pierdo el contacto con la gente muy fácilmente. Pero, y cubriremos la idea de redes de contactos de 6 minutos en capítulo 13, microdestrezas que todos deberían aprender. Lo compensé con buena apariencia. Es broma, espere la sección sobre networking de 6 minutos. Llamé a Michael Lazerow, el director ejecutivo de Buddy Media, que era una agencia de publicidad de Facebook. Marcas como Pepsi vendrían a Buddy Media y les pedirían que configuraran sus páginas de Facebook, concursos de Facebook, estrategias, publicidad, etc. Le dije a Mike, estoy pensando en hacer una versión de Twitter de lo que estás haciendo para Facebook. Él dijo, suena bien. Tal vez incluso te compraríamos si realmente despega. Escuché mucho ruido de fondo. ¿Dónde estás? Yo pregunté. Aeropuerto de Luis. A punto de ir a Tokio. Luego, 24 horas más tarde, yendo a Los Ángeles. Luego, de regreso aquí. Que yo no quería hacer eso. No quería viajar por todos lados vendiendo a personas con las que no necesariamente quería estar. Me había quedado atrapada frente a un espejo. Primero la agencia de publicidad. Creemos que eres genial. Ve a Detroit. Entonces Mike, esto podría ser genial. Quizás incluso te compremos. Les gustó. Realmente les gustó. Pero tuve que alejarme de las bellas imágenes que estaba viendo. No hay espejo para el corazón. Tienes que escuchar en medio de la distracción de la tribu, de la sociedad, de la gente que admiras. Simplemente no quería hacer este negocio. No sé por qué, pero, como dicen, mi corazón no estaba en eso. Dije que no, gracias por ir a Detroit. Cerré el negocio. Lo superé, fin del experimento. Pero aprendí mucho y podría haberse convertido en cualquier oportunidad que yo quisiera que fuera. Esa experiencia me ayudó durante años. Debido a que esto fue muy temprano en la vida de Twitter, utilicé mi profundo conocimiento para comenzar a construir una audiencia. Experimenté haciendo una sesión de preguntas y respuestas en Twitter. Nunca había visto a nadie hacer eso antes. Durante 2 horas respondí preguntas sobre emprendimiento e inversión, y luego la gente comenzó a hacer preguntas aleatorias sobre cualquier cosa y comencé a responderlas. Me encantó, y más gente empezó a seguirme en Twitter. Estaba construyendo una audiencia. Un experimento que me costó $0 y 2 horas de tiempo fue un éxito. Lo hice una semana después y luego una semana después. Hice estas sesiones de preguntas y respuestas todos los jueves durante 6 años consecutivos. A veces la gente me preguntaba, ¿quién eres? ¿Por qué deberíamos hacerte preguntas? Estaban tratando de establecer un estatus sobre mí. ¿Qué fueron mis credenciales? Respondería honestamente, no soy nadie. Mientras la gente siguiera haciendo preguntas, simplemente respondería. Hubo muchos resultados en este experimento. Una es que me ayudó cuando vendía libros. Eventualmente visité las oficinas de Twitter y me hice amigo del entonces CEO de Twitter, quien terminó escribiendo el prólogo de mi libro. Elige a ti mismo. Ese experimento cambió mi vida a pesar de que puede verse como un fracaso total. Cuando aprendes, ganas, y cada experimento del que aprendas te permitirá saltarte la fila. Debido al conocimiento de ese experimento, entre muchos otros experimentos, pude usar mi plataforma en Twitter para autopublicar un libro en un momento en que muy pocas personas lo estaban haciendo. Alcanzó el puesto número 1 en toda la tienda de Amazon, quizás uno de los primeros libros autoeditados en lograrlo.
Eso me ayudó a construir una relación con Amazon. Me salté la cola en la venta de libros y pasé de cero a héroe. Mis libros anteriores nunca llegaron a la lista de los más vendidos, pero el primer libro importante que escribí yo mismo sí lo hizo, y casi todo mi marketing se realizó a través de Twitter. Otra vez, fácil de configurar y hacer pequeño inconveniente enorme potencial alcista, tal vez múltiples oportunidades para la ventaja único, nunca se ha hecho antes, que yo sepa aprendí y no fui a Detroit. Y en lugar de pasar 10.000 horas aprendiendo cómo autopublicar y comercializar un libro o incluso iniciar un negocio de agencia de publicidad enfocado en Twitter, pude ir al frente de la fila. Todo gracias a un pequeño experimento. Siempre estoy intentando varios experimentos grandes y pequeños. Algunos de ellos parecen bastante estúpidos para las personas que me rodean. Pero ahora me conocen, así que se ríen y esperan lo mejor. Otros experimentos están, nuevamente, diseñados para enseñarme algo nuevo con muy pocas desventajas pero grandes ventajas. Nunca pienso en los resultados. Cuando mi curiosidad está activa, sé que mi corazón está hablando con mi mente y que vale la pena buscar algo. Ahora mismo les contaré algunos de los experimentos que estoy probando en los que aprendo y, tal vez, logro. Debido a que pasé muchos años como programador y muchos años como podcaster, estoy interesado en la oleada de usuarios de software de videoconferencia. Zoom, por ejemplo, agregó algo así como 200 millones de usuarios diarios durante el bloqueo. Pero como podcaster, a Zoom le falta mucho. Y ninguno de sus competidores es mejor. Saqué mi libreta de mesero, más sobre esto más adelante, y comencé a escribir mis 10 ideas del día per capítulo 9, ejercitar el músculo de la posibilidad. Se me ocurrieron 10 características que me gustaría ver agregadas a Zoom. Hice una investigación inicial sobre cómo diseñarlo desde una perspectiva de software y luego, al día siguiente, hice una lista de 10 programadores con los que debería hablar sobre esto. Decidí hacer un experimento. Quería implementar el software esta vez en lugar de simplemente enviar las ideas a otra empresa. Encontré un programador, hablamos y me gustó mucho. Acordamos trabajar juntos y seguí ofreciéndole más y más funciones mientras él comenzaba a desarrollar el software. La desventaja mínima para ambos, y si el software resuelve muchas de las necesidades de los podcasters e incluso de los organizadores de eventos, entonces podría ser un gran negocio. Como mínimo, estoy aprendiendo muchos de los matices de hacer podcasts remotos, un área que es importante para mí y aumentará la calidad de mis podcasts. Llevar a cabo 10.000 experimentos, o incluso muchos menos, puede conducir a un gran conocimiento y un gran éxito, y es la forma más rápida de saltarse la fila para llegar a la cima de cualquier profesión con la menor desventaja posible. Como diría Jigoro Kano, máxima eficiencia, mínima energía.